Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les saluda Armando García en Radio Nuestra América desde los Estados Unidos para todo Hispanoamérica. En esta ocasión estamos transmitiendo totalmente en idioma español. Recuerde que la programación en inglés son todas las mañanas, prácticamente desde las 7:30 de la mañana hasta el mediodía. Y ya después entramos en el idioma de Cervantes, como se le conoce al idioma español. En esta ocasión, para las personas que ya me están viendo en las redes sociales, tengo a una invitada de honor, diría yo de lujo, por su trayectoria, por la información que me han dado de ella, que se llama Mariana Bernardés. Acento la A, ¿verdad? Sí, Bernardés. Bernardés, así ya vio. Hablando del idioma español y a veces se me van los acentos. Bernardés. Bernardés. ¿Es de origen español el nombre? Sí, es de origen español. Muy bien. Voy a leer un poco su trayectoria, si me lo permite, y usted me dice si falta o le quitamos. María Bernardés es integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte, del FONCA, no sé qué sea el FONCA, ahorita me lo dice. Es poeta y ensayista y tiene una maestría y doctorado en Letras Modernas y maestría en Filosofía. Imparte seminarios y talleres en diversas instituciones bajo el tema de poesía y conocimiento. Su obra ha sido traducida al inglés, catalán, francés, portugués, italiano y rumano. Entre sus títulos recientes de poesía destacan Escríbeme en los ojos del año de 2013. Es traducido al portugués por el poeta Nuno Judice. Se pronuncia Judice. Judice. 2015 en El Pozo de mis Ojos. 2015 también Aliento en el 2017. Traducido también al portugués por Nuno Judice en el año 2018, con el que obtuvo la mención honorífica única del Fuentes Mares en el año 2020, con una reedición de Nervadura del Relámpago en el 2020 y Rumor de Niebla también en el 2020. Y para mí es un honor tenerla en este programa de la Noche Literaria. Bienvenida. Muchas gracias, encantadísima por esta invitación. Muchas gracias por darme este espacio, por permitirme tener este momento con un público que, bueno, me conmueve muchísimo que sea tan vasto y que además compartamos el español. Y espero que podamos pasar un rato muy agradable charlando tú y yo, Armando, sobre estos temas que van más allá de la poesía y del conocimiento. Me preguntabas qué significaban las siglas del FONCA. El FONCA significa Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y es una beca que se me otorgó, que tuve la suerte de ganar, para escribir un libro de poesía durante 3 años, ¿no? Pues ha sido un privilegio, he sido muy afortunada y muy feliz con esta beca. Es un privilegio poder dedicarse a escribir y a leer en un mundo donde parece a veces tan necesariamente inútil leer y escribir. Yo me acuerdo ahorita que me dijo ese comentario que usted me está dando. Vi una caricatura, me dio mucha risa. Había unos chicos en dibujo, ¿verdad? Que traían todos sus aparatos así con sus celulares. Y ven un libro en el suelo. Y se les queda viendo el libro y dijo, ¿y qué es eso? No sé, a ver, levántalo. Y agarra así, con el dedo, tratando de mover las páginas de la portada. No sirve. Y lo tira. Bueno, el libro como objeto, yo creo que es la maravilla de las maravillas, ¿no? Porque no necesitas luz, no necesitas electricidad, no necesitas una pila. Y ha transitado a lo largo de los siglos en distintos formatos y en distintas plataformas y nos permite tener una memoria histórica, un sentido de pertenencia. Y cuando se tiene pertenencia, se tiene un sentido de esperanza. Creo que eso es muy importante. Y el libro además es la posibilidad de ser muchos, aún siendo quien uno es,
el poder mantener conversaciones a lo largo de los siglos con tantas personas, ¿no? Y poder no solamente pasar un rato estupendo, ¿no? Sino conocer lo que nos habita, lo que podemos ser, lo que no vamos a nunca ser. Podemos entender la complejidad de lo que es ser hombre. Cuando uno lee una tragedia griega o cuando lees una novela rusa, vas pasando por toda una tonalidad de emociones que descubres que tú puedes ser también así, así de malo o así de bueno o así de egoísta o así de avaro, ¿no? No sabes lo que te habita hasta que no tienes la posibilidad de hacer este viaje inmóvil a través de los libros, que es el viaje por Y también, excelencia. y también uno al leer se sitúa en la época, por ejemplo, en el caso de los griegos, en el caso de los rusos, uno se sitúa. En cambio, en la televisión nos lo ponen de otro punto de vista y no nos situamos, nos disfrutamos lo que estamos viendo, pero no nos nutre en la mente. Entonces sucede que al leer nos sitúa íntegramente, porque estamos absorbiendo visualmente la lectura y estamos Y, llenando nuestro cerebro también de información. y también hay una cosa que yo recuerdo mucho en una conversación que tuve hace años con una persona que estaba dedicada a la publicidad. Me decía, el límite del libro es tu imaginación. Mm. El límite de una película es lo que te diga la película, ¿no? Hay un discurso distinto, ¿no? Uno sale de una película y no puedes en un momento dado repetir un diálogo. ¿Por qué? Porque estás, digamos, en la narrativa visual de la imagen. Mientras que un libro te va seduciendo a través de las palabras y vas sintiendo cómo las palabras van pesando dentro de tu boca y te van conformando, ¿no? Y esa parte es hermosísima y eso, el límite es tu imaginación. Uh-huh. Hace un tiempo que, bueno, ya mucho tiempo que criticaban a personas que leían y como que estaban hablando al leer. ¿Pero por qué lo Sí. estás criticando? Dije, no, es que se ve feo, se escucha feo, es falta de educación. No, están viviendo el personaje que están leyendo. O sea, es como si estuviera, como uno estuviera practicando una obra de teatro, tienes los textos, tienes que, aunque sea en voz bajita, uno va leyendo y va tratando de entrar en el personaje. Entonces hay gente que lee así murmureando, soy el sonido de las palabras, pero la lectura. Es una manera también de meterse en la lectura. No, y la emoción que puede darte un libro, ¿no? Porque hay para todos, ¿no? Desde el thriller, la novela negra, ¿qué quiere uno, no? Pero es la emoción de involucrarte, de ser este personaje o ser aquel otro, ¿no? Yo recuerdo siendo niña leíamos muchísimo un autor que se llamaba Emilio Salgari y tenía un personaje que se llamaba, bueno, se llama, ¿no? Sandokan. Bueno, yo recuerdo estar con el libro abierto leyéndole a mis primos, ¿no? El libro este de Sandokan, Los Tigres de Montparnasse, en fin, porque era bastante larga la novela, tenía distintos episodios. Magnífico, ¿no? Al igual cuando lees Los Tres Mosqueteros, 20 años después, El Conde de Bragelonne, bueno, es magnífico, ¿no? Estás ahí con una avidez de saber qué pasó, ¿no? A dónde fueron, qué planearon, en fin, ¿no? Es un gozo, es una maravilla. O también la misma novela de García Márquez, ¿no? Cien años de edad, desde el principio, te lleva desde el principio hasta, pasan las generaciones, hasta el último párrafo, ¿no? Lo traslada uno, y vive uno la vida de Macondo y la vida del señor Buendía y de Amaranta y todos esos personajes. O sea, te Sí, adentras y no sueltas el libro para nada. no sueltas. Y lo que es maravilloso del libro es que eso no necesitas luz, no necesitas estar conectado a un enchufe, no necesitas pila, no se acaba la pila. Bueno, Eso si es es de noche es con una vela de perdida, a la antigüita. a la antigüita, pero el libro es
Es una plataforma que no creo llamarle plataforma por decirle de alguna manera, pero el libro como objeto, yo en lo personal no creo que vaya a desaparecer. Por eso, porque da una serie de facilidades que no tienes con el libro electrónico. No, creo que tiene razón. Difiere un poco en materia periodística porque yo trabajé en un diario y el diario, digo, porque era de todos los días. Estaba en San Antonio, Texas. Y al principio tuvo mucho éxito. Entraban las ventas fuertes de donde se vendía al público. Pero de repente empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar. Y yo traté de convencerlos de que en vez de correrlo todos los días, lo corríamos cada tercer día, pero que aumentáramos el movimiento de información a través del Internet. No me hicieron caso, el periódico cerró. Yo creo que es un momento muy interesante porque hay cosas que van a migrar de modo muy natural y muy necesario hacia la plataforma electrónica. Sobre todo, por ejemplo, muchas cosas de investigación, de información, de inmediatez de información y también cosas que en un momento dado es excesiva el costo de producción, por ejemplo, la cuestión de historias del arte, ¿no? Creo que hay una cuestión invaluable en esto como una herramienta de conocimiento y también de salvaguarda de memorias diversas. Y creo que es afortunadísimo todo lo que es educación a distancia. No podíamos estar pensando la pandemia sin la educación a distancia, sin el Zoom, el G-Teams, el Teams, todas estas cosas que son afortunadísimas. Pero el placer de tener un libro en la mano, el elogiar la sensorialidad implícita, El olor a tinta. el olor a tinta y también el regresar, que esto ha sido muy importante, a los procesos de lectoescritura para maduración neurológica en los niños. Se han dado cuenta de la importancia de que aprendan a escribir manuscrito y de que la mano sea una prolongación del pensamiento. Hay cosas que están allí, ¿no? Pero luego yo pensaba, por ejemplo, a mí me tocó en un momento dado dar un curso y entonces yo les hablaba de lo que estaba en el Museo Británico resguardado de Asiria. Y hay los frisos perdón, de la Casa de los Leones. No tengo que ir a Inglaterra, accedo al museo y puedo ir allí y puedo verlo. Y eso es maravilloso. Esa es una nueva etapa de la vida moderna. Gracias a la pandemia nos ha sabido unir más a los humanos, pero también hemos aprendido de otras latitudes que ni siquiera conocíamos en nuestras propias vidas y que quizá nunca hubiéramos conocido. Le quiero comentar una cosa. A mí me dio mucha tristeza saber, no me acuerdo cuál fue la editorial, pero de que ya habían decidido dejar de imprimir las enciclopedias porque ya no había lectores. Yo creo que siempre va a haber lectores de las enciclopedias, nada más que el lector de enciclopedias, que era el que buscaba la información en la enciclopedia, ahora la busca a través de las líneas, ¿no? Ha habido esta migración, no lo podemos negar, con sus aciertos y sus desaciertos, con sus ganancias y con sus pérdidas. Cuando yo te hablo de la sensorialidad del libro, también tiene que ver, por ejemplo, con la búsqueda en un diccionario del sentido de las palabras. Yo me imagino que tú, al igual que yo, cuando ibas en la primaria, te daban una lista de palabras y tenías que llegar a tu casa y buscarlas en el diccionario. Así es. Pero ese ejercicio que parece tan básico, lo que te enseñó fue no solamente a estructurar tu pensamiento, sino a conocer la estructura íntima del lenguaje, la diferencia de los antónimos, los sinónimos, los homónimos,
las posibilidades del lenguaje y de construcción del lenguaje para mejor expresarte y poder decir más certeramente lo que tú quieres decir. ¿Se volvió a congelar usted en su imagen? Perdón, ¿ya? ¿Otra vez ya estoy o no? Sí, se ¿Ya? quedó como congelada. ¿Ya está? ¿Ya volví o no? No, sigue A igual. ver, Salió en fotografía de pasaporte. ¿cómo? Ahora sí. ¿Ya está? Es que, perdón, ofrezco una disculpa, pero está lloviendo en la Sí, Ciudad de aquí también estuvo México. lloviendo, no se preocupe. Impresionante. Le quería Entonces, comentar que aquí en la radio me contactó gente del país de Bolivia a través de la Agencia Mundial de Prensa que le comenté hace un rato. Y lo que me impresionó, y más en esta época, que las radiolecturas son obras clásicas, obras latinoamericanas, etcétera, 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 leídas por chicos de primaria y secundaria. qué maravilla. Me parece Entonces, yo tengo el fenomenal. programa lunes, miércoles y viernes a las 4:30 de la tarde. Me mandan un promedio de 15 lecturas. Hay que editarlas porque a veces vienen diferentes niveles, están grabadas en diferentes salones y tienen con su celular. Y voy a leerles esta obra de Gabriela Mistral, Tus ojos, y ahí se la avientan. Y ahora un poema de Pablo Neruda que se llama X, y ahí va. Y este poema que está escrito del escritor inglés, bla, 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 y ahí, pero le avientan las ganas. Entonces yo, por apoyarlo, pues ahora le va al aire. Y tengo público a esa hora, todo Bolivia. Digo todo porque dicen, es que cuando saben que sus niños van a ser expuestos o los van a dar a conocer en una estación de radio fuera de Bolivia, es la sensación. Es la Y a sensación. mí me parece así estupendísimo que apoyes eso, porque es parte de la vida, del sentido de vida, de la alegría, porque hay una cosa que hemos olvidado en medio de la pandemia, pero un poquito antes de la pandemia, y es la alegría, ¿no? El pensamiento tiene que ser alegre, vivir tiene que ser una alegría, porque uno puede sobrepasar muchas caídas, ¿no? Que la vida es muy generosa en dárnoslas, pues las sobrepasas con alegría. Sin alegría, entonces la cosa está difícil. Entonces, el hecho de que vayas a leer y que vayas a participar en un programa de radio y que te vayan a escuchar fuera, pues eso te da una alegría y te da un sentido, ¿no? Y te da un propósito. Ahora, ¿cómo llegó usted a ser escritora? Si me pudiera explicar un poco su vida, ¿cómo llegó a los libros? Pues estás ante una escritora que no era escritora, o sea, quiero decirte que yo era muy simpática de niña y llegué a tercero de primaria sin saber leer y escribir por simpática, ¿eh? Así me la llevé. Y bueno, a gran disgusto mío y luego también de mis padres, cayeron en cuenta de que no sabía leer y escribir, sino que era una muy buena contadora de cuentos y que eso tenía mucha gracia y me echaba a todo el mundo del bolsillo y yo nada de querer leer y mucho menos de escribir. ¿Y cómo, Entonces, perdón, ¿y cómo pasó el primero y segundo grado? pues por simpática, literal. Y entonces en tercero de primaria, cuando se rompió el encanto, tuve la fortuna de tener, pues esta era una escuela muy pequeñita y entonces en vez de hacerme sentirme terriblemente mal y terriblemente culpable, como que todos se involucraron conmigo para enseñarme a leer y a escribir. Pero cuando digo todos, es todos, ¿no? Incluido mis papás, mis hermanos, la maestra, ¿no? Y bueno, pues, la realidad es que poco a poco yo empecé a leer y a escribir, pero sobre todo el gran triunfo en mi vida fue aprender a leer el reloj, porque aquello de leer el tiempo no me gustaba nada. No me gustaba nada de que se fueran los días y que yo no entendiera dónde iban quedando los días. Entonces mi padre, que era muy inteligente, se dio cuenta de que esa era parte de mi resistir de leer, ¿no? Que yo no encontraba una respuesta. Y un día me dijo, Mariana, aquí es donde se queda el tiempo, en las palabras que escribimos.
Y la cuestión de que él llegaba, él era un médico y era un médico maravilloso, llegaba de la consulta y se sentaba conmigo y entonces esos momentos que tuve con él, que compartí con él, quedaron profundamente grabados en mi memoria porque, porque lo recuerdo perfecto con sus puños blancos y las mancuernillas y el olor de la colonia, ¿no? Y se sentaba y deletreaba conmigo y luego otra de mis hermanas, que también es médico, sentaba a leerme, ¿no? Y entonces me leía novelas románticas, rosas, pero que eran un poco de broma, de María Luisa Linares, entonces nos reíamos muchísimo. Entonces, poco a poco empecé eso, a leer y a escribir y luego me volví una lectora empedernida, ¿no? O sea, se volvió un tema ahí muy fuerte y mis padres también eran grandes lectores, lo cual fue una ventaja, pero de la lectura pasé a escribir de forma como, pues, paralela y empecé a escribir poesía muy chica, pero como todos en la familia eran médicos, pues lo obligado era ser médico, ¿no? Entonces, pues yo ya desde muy niña, pues ya estaba ahí metida en, digamos, en esa dinámica de ser médico. Hice el área de química biológicas incluso, hice dos propedéuticos de medicina y haciendo el segundo propedéutico de medicina, simplemente me acuerdo de asomarme a ver por la ventana, ¿no? En los jardines de la universidad. Y recuerdo que el médico que nos estaba dando la clase estaba explicando la bomba del sodio y potasio. No, no se me olvida, ¿no? Y yo de repente dije, a mí no me importa para nada la bomba de sodio y potasio. Yo lo que quiero es escribir. Y bueno, pues fue un disgusto enorme, ¿no? Para la familia y para mi padre. Mi padre estaba angustiadísimo de qué vas a vivir, de qué vas a comer. Los escritores se mueren de hambre, qué barbaridad. Y bueno, entré a estudiar la carrera de comunicación y pues yo creo que me vio tan feliz, tan contenta, que ya no atrevió como a mucho. Y cuando terminé la carrera, llegó mi padre así muy serio y me dijo, bueno, Mariana, aquí todos en esta casa tienen especialidades y subespecialidades. Tú no crees que te vas a quedar con la carrera, ¿eh? Así que te metes a estudiar. Y entonces, por eso hice la maestría y luego el doctorado en letras. Y una cosa fue llevando a otra, ¿no? Porque mis primeros trabajos tenían que ver con el mundo editorial, tenían que ver con el periodismo muchísimo. Y claro, con el tema de lo de la maestría, aunque también tuve la fortuna de tener una beca, pues estás en este punto de arranque a donde dices que sí a todo, ¿no? A todos los trabajos, todo lo agarras. Y pues de alguna manera también, como había trabajado un poquito el tema editorial, entonces saqué un primer libro. Y fue una experiencia muy fuerte porque me di cuenta del alcance que pueden tener nuestras palabras, del efecto que pueden hacer en nosotros, de la enorme responsabilidad que uno tiene hacia el lenguaje. ¿Y en qué año Entonces, fue ese primer libro? ¿En qué año? pues, híjole, ya no me acuerdo. Bueno, espera, te voy a decir. Tenía yo, pues hace 36 años ese primer libro, así que tú réstale. No. Espera, 70, 82, debió haber sido por el 89, 90, por ahí, ¿eh? Y, y bueno, yo me di cuenta que ese era mi mundo era la lectura, era la escritura, era el pensamiento, era la conversación, pero sobre todo el funcionar o el dar a los demás el don del lenguaje, el enseñar, ya fuera yo dando clases en la licenciatura, en la maestría, en el posgrado, en los talleres, en los circuitos externos de las universidades, era apoyar a las personas a leer, a escribir, pero sobre todo a que se adueñaran del lenguaje. Porque cuando tú tienes el lenguaje y el lenguaje te tiene a ti, entonces tu capacidad de elección es enorme. Y entonces tú puedes hacer distintos proyectos de vida. El ejercicio de la libertad no es qué cereal voy a comprar. El ejercicio de la libertad es qué quiero hacer con mi vida.
¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo voy a estar mejor? ¿Cómo voy a lograr que mi vida tenga un sentido y tenga un significado? Y esto tiene que ver con el poder de las palabras. Y desde ese primer libro, ¿cuántos ha escrito hasta el año 2021? Me voy a sentir viejísima, No Armando. le estoy preguntando su edad. No le estoy preguntando su edad. Le estoy preguntando cuántos libros, que son menos que su edad. Pues son ya más de 30 libros. La verdad es que ya son más de 30 libros porque he escrito entre poesía y ensayo y tengo una parte fuerte a nivel de investigación que he mantenido a nivel de, pues tanto de la maestría en filosofía como del doctorado en letras, ¿no? Y he tenido también la fortuna de hacer este trabajo ensayístico, de poder entrevistar largamente a personas que he querido mucho, como Dolores Castro, como Raúl Renán, como Ramón Chirao, y que esos libros de entrevistas se convirtieran eso en libros que permitieran a las nuevas generaciones conocer a estos autores extraordinarios. Entonces, usted ha escrito como 30 libros, ha sido en las últimas 3 décadas, uno por año aproximadamente. Pues no siempre es uno por año, porque una cosa es el proceso de escritura y otra cosa es el proceso de publicación. Entre escribir y publicar pasan todas las... Yo les digo que quien no cree en el destino, que escriba un libro y que lo publique, ¿no? Ya con eso se le quitan las dudas. Yo pasé 8 años sin publicar poesía, por ejemplo, pero durante esos años estuve muy metida en ensayo y en investigación y publicando cosas que tenían que ver con esta área. Sí. Entonces, varía, ¿no? O sea, hay años en donde no sale nada porque no sale nada, ¿no? Y no pasa nada tampoco, ¿no? Sí, bueno, a mí me pasa, a veces yo no escribo, no me vienen las ideas, sino, y de repente estoy dormido y despierto Ay, y agarro papel o luego empiezo con las ideas. sí, Es que sí, leo un bosquejo y ya después me vuelvo a dormir y al día siguiente ya lo recupero y ya puedo crear algo. Así pasa. sí, sí. Sí, también la realidad es que los que escribimos pasamos etapas de enorme sequía. Esa es la realidad. Y yo creo que también eso que llamamos etapas de sequía son etapas de otro modo de escritura, porque tienes que vivir intensamente para poder escribir. Lo primero es la vida, ¿no? Y hay que vivirla. Claro. Y de eso es de lo que escribimos. Entonces, no sé, esas etapas donde uno no escribe ni Juan corta las flores, ¿no? Es porque estás mirando, estás aprendiendo con H, ¿no? La vida y lo que ocurre. Y porque a veces tienes experiencias en la vida que sobrepasan tu lenguaje. Y también a eso hay que entenderlo, ¿no? ¿Y usted nada más escribe totalmente en castellano o en español? Y lo que se ha traducido a otros idiomas ha sido por parte de traductores en esos. Sí, 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 yo tuve una educación bilingüe muy acentuada, porque así se usaba en aquel entonces en México. Bilingüe Entonces, con inglés y español. con inglés y español y digo tiempo pasado, porque lo que no se usa se atrofia. Y bueno, pues al final he dejado muy de lado el inglés, lo entiendo bien, lo leo bien, pero ya no tengo la fluidez que tenía antes. Me es más fácil involucrarme obviamente en ese tipo de traducciones. Las traducciones del catalán, cuento un poco esta anécdota porque es graciosa. Yo tuve un maestro muy querido, don Ramón Chirao, que perteneció al exilio español, un gran filósofo, que también fue parte del Colegio de México, del Colegio Nacional, en fin, era una persona estupenda. Y él escribía su poesía en catalán. Y entonces él siempre me decía que tradujéramos juntos al español. Yo decía, pero ¿cómo? Si yo no hablo nada de catalán. Decía, no importa, María, no lo va a entender usted. Mi primera traducción, de hecho, fue en catalán, cosa que fue como muy sorpresiva para mí. Luego en italiano, luego en inglés, luego ha sido en francés, luego en portugués.
Mi esposo es portugués, entonces de alguna manera lo entiendo, no lo hablo nada, pero lo puedo leer y lo puedo entender, ¿no? Son idiomas similares, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me siento a escuchar italiano y no tengo que traducir nada. Nada más la voy por las mismas relaciones con los sinónimos, etcétera, etcétera. Uno va agarrando el portugués, lo mismo. Entonces, Pero lo que pasa es que luego el portugués no se crea, tiene sus tiene sus inconvenientes. trampitas, tiene sus trampitas. Estaba yo Sí, leyendo algunos de los poemas que me envió usted y sí, si quiere hacemos un intento, usted lee una parte en español y yo leo una parte en inglés. claro que sí. Nada Creo más, que no, sin haber estrenado sílaba. espera un segundín. Sí, estamos en Rumor, es un libro, este es el libro, se llama Rumor de Niebla, es el libro más reciente que he publicado. Este libro se publicó con 3 editoriales, que es Editorial Bonobos, Ediciones Delirio y la Asociación de Amigos de la Biblioteca de Alejandría. Y lo que te mandé fue, lo que le mandé, perdón, fue una sección de este libro de Rumor de Niebla que se llama La Casa Azul. Y pues luego se tradujeron estos poemas para la lectura que hice para Matahuala y hace un mes y cacho. ¿Qué aprende uno de las traducciones? Que son hacia el infinito, ¿no? O sea, que siempre dices, ay, debí haber puesto esto suena mejor, ¿no? Está yo Pero leyendo, bueno, sí se pueden hacer algunos cambios todavía, pero está bien. Si, sí, yo creo que sí, que si se lee pueden usted, siempre. podemos, si usted lee sin haber estrenado sílabas, hasta Encantada, veces tajo, pero siempre río inmemorial y yo después con mucho gusto, encantadísimo. vamos a ver si podemos hacer un buen trabajo en los dos idiomas. A ver cómo nos va, ¿verdad? Nos estamos Bueno, no estrenando. vamos a editar nada que el público decida. Y también, si gusta, en un futuro no muy lejano, le invito a uno de los programas en inglés y hacemos el programa en inglés. Claro que sí. Y así, Me vuelvo a empapar ahí, trato ahí de... se empapa uno. Eso. Ahí se empapa uno. Inclusive bueno, yo soy chicano, soy mexicoamericano. No, los mexicoamericanos no hablamos el inglés como los anglosajones. O sea, por mí me preguntaron, oiga, el presidente gringo Barack Obama que ustedes tienen allá, en primera Barack Obama no es gringo. Me disculpan. No entendían ese concepto. ¿Entiendes? O mi papá a veces decía a mis hijas, oh, tengo 2 hijas gringas. Y mis hijas volteaban hacia mí, peleense con su abuelo. ¿Sí? Sí, O sea, no todos los estadounidenses son de origen anglosajón. Aquí donde yo vivo es la región de los irlandeses. Aquí todo es verde. Le dice un irlandés gringo y casi se te echa encima. Igual son güeros de ojos azules, pero no son considerados anglosajones. Están peleados con los anglosajones, históricamente hablando. Y hablan sí, diferente, tonalidades diferentes. Como en sí, México, la uno pronunciación. veracruzano, con otro con yucateco, también hay varias. Sí, Aquí, hay variación. muy bien, le escucho sin haber estrenado sílaba. Muy amable, muchas gracias. Sin haber estrenado sílaba, antes, muy antes de la risa inaugural y del resplandor, supe de la primicia del silencio y del vino de sus días. ¿Y quién, sobre la periferia de esta isla, sobre sus acantilados y rocas, quién habría de negarse a ser arrobado por su altozano de luz y su ciervo apenas entrevisto, a veces perro, a veces tajo, pero siempre río inmemorial? En inglés dice, without having touched a syllable before, long before the first laughter, and the radiance I knew, the early silence and the wine of its days, and who on the edge of the island, on its cliffs and rocks, who would refuse to be enchanted by its reach of light and its tact scarcely glints, sometimes dull, sometimes slash, but forever ancient river.
Eso, muy bien, muchas gracias. No, al contrario. En la Casa Azul dice que es el poema, La Casa Azul, o La así, sección, o la sección, la Casa Azul. la Casa Azul, ¿de cuál Casa Azul se refiere? Hay un poema incluso ahí que también está traducido que se llama En la Casa Azul y tiene que ver con un viaje que hicimos precisamente a Mérida y el hotel en donde quedamos se llama La Casa Azul. Y digamos, los días que pasamos en Mérida, que luego además fuimos a una hacienda, dan motivo a la escritura de este poema, porque además literalmente en la hacienda me encontré a un cervatillo y se acercó el cervatillo y me lamió la mano. Y digamos, eso pues fue un momento de mucha intensidad porque previo a este libro yo tengo otro que se llama Alguna vez el ciervo. Y digamos, esta figura del ciervo a nivel simbólico es algo que se me ha ido metiendo en los poemas a través de la vida, no sé por qué, no puedo dar una razón, no puedo dar ninguna logicidad a ese discurso, simplemente ha sido así. Y salió, brotó este poema de esta manera y está ahí presente el ciervo, ¿no? Está muy bien. Se volvió a congelar usted. Le gusta estar congelada. Pues no es que me guste estar congelada, es que se va La y lluvia. viene el internet. Ya estoy, La lluvia. ya estoy aquí contigo. Entonces tiene más de 30 y tantos libros. ¿Y cuál es el próximo proyecto que tiene usted ya en el tintero, por decirlo En el así? tintero, pues el próximo proyecto en el tintero en realidad es que tengo que entregar el libro que obedece a la beca del FONCA. Y terminando eso, quiero descansar un poco, esa es la realidad. Y después he estado pensando, yo soy especialista en una autora del exilio español que se llama María Zambrano, que fue premio Cervantes. Estoy pensando, estoy coqueteando un poco con la idea de reunir los artículos que he estado escribiendo después del libro que saqué de ella, que publiqué de ella hace muchos años, reunir ese material y sacar otro libro. Estoy ahí un poco, ¿no? Eh, quiero, quiero entrar en otra etapa de escritura. Creo que ha sido muy intenso el escribir este libro para el FONCA, ha sido eso, muy intenso este libro que estoy escribiendo y que va luego a tener que tener un cierto reposo para una lectura final. ¿Le ha quitado el sueño escribir este libro? Sí, sí. Los Entonces, libros quitan el sueño. Los libros quitan el sueño porque, como pasa contigo cuando me dices, y de repente me despierta y tengo que escribir, pues igual, este libro me ha despertado y me ha hecho escribir y me ha hecho reescribir, y porque también lo he escrito en una etapa que ha sido, yo creo, difícil para todos, que ha sido la etapa de la pandemia. Todos hemos sido tocados por la pandemia, por la pérdida, por la muerte, por la pérdida de amigos entrañables y que nos ha modificado la manera de vivir y de mirar la vida, ¿no? pero también la pandemia ha sido la causante de ser uno más creativo que cuando no estaba la pandemia. ¿Estoy justo en lo que digo? No. Yo no siento que haya tenido más o menos creatividad, no. He tenido más tiempo para leer, sí, porque a la hora de que las clases o las mesas redondas o las cuestiones que nos invitan, todo es por Zoom, pues yo me he evitado el tráfico de la Ciudad de México, que era un promedio de 4 horas diarias, ¿no? Y esas horas han sumado a tiempo de lectura, que eso lo agradezco, ¿no? No he sido más creativa en ese sentido, sino que este libro me ha quitado el sueño porque me ha despertado, porque además es un libro que prácticamente lo he escrito en la noche, no en el día. Así ha sido ese es su temperamento. O el día ¿no? lo he utilizado para dormir.
No sé. Tampoco. Está buenísimo. Ella está como los búhos, ¿no? Está despierta de noche y a dormir de día. Es como muy extraño porque la escritura en la noche tiene, lleva a tener como una conciencia distinta, ¿no? Distinta a la vigilia, distinta a la del día, pero distinto al estar dormido. Es particular, yo diría, ¿no? Yo he escrito más de noche que de día. Y cuando llega el día, a ciertas horas del día ya me da sueño y es cuando aprovecho y es donde tengo un sueño profundo. Descanso más de día que yo que de noche. Lo voy a intentar, lo voy a probar y la próxima vez te cuento. Sí, me tomo mis tiempos, me tomo mis siestas en el día. Es más, antes de venir aquí a la entrevista con usted, estaba yo acostado en el sillón de su casa y me quedé dormido. Me despertó mi propio ronquido. ¿Qué tal? Y alcancé a escuchar mi estación de radio y dije, ya van en este programa. Y ahí voy y me senté. Y estaba ya apenas acomodándome cuando ya vi su mensaje. Que tengo entrevista hoy. ¡Ah, sí! Sí la tenía yo aquí apuntada, pero así entre despertar y no despertar todavía no me situaba en mi espacio de día. Y así ocurrió. Bueno, pues Mariana, fue un placer conocerla. Igualmente, Armando. Espero que tengamos una nueva sesión en inglés sobre alguno de sus libros traducidos al inglés. Para no estar yo, no me pongo a traducir, por favor. No me da tiempo. Y Muchas hacemos la gracias. entrevista en inglés y hacemos una lectura bilingüe. Usted va en español y yo voy en inglés. O viceversa. Usted lo dice en inglés. Muchas gracias por el espacio, por permitirme entrar en contacto con su público. Les mando un abrazo enorme, que tengan un año, contrariamente a todo lo que se nos pronostica, de mucha esperanza, de mucha alegría, de mucho cariño. Y por último, ¿cómo pueden encontrar a usted y dónde pueden adquirir sus libros? Pues es bastante simple porque ahora todo se vende en línea, entonces es simplemente poner mi nombre y aparecen los títulos y ahí les redirigen a las editoriales. Y están en el internet accesibles para todo Sí, el público. Muy sí, bien. Entonces, sí. fácil, nada más pongan Mariana Fernández y ahí está. Y sale su foto y sale todo. Muchas gracias, Armando. Al Muchas contrario, gracias. un abrazo virtual. Igual, Esperemos que un día ¿eh? realmente pueda ser un abrazo físico. Hasta pronto, que Claro que vaya sí. bien y felicidades y nos vemos en la próxima entrevista en Radio Nuestra América. Hasta pronto, que pase usted muy buenas tardes.